una producción de Noctare Media. Dicen que hay noches en las que el velo entre los vivos y los muertos se vuelve delgado. Noches en las que el aire se siente distinto, más denso y cargado de presencias. Si prestas atención, quizá llegues a escuchar pasos detrás de ti, susurros en la oscuridad o el murmullo de alguien que ya no debería hablar. Cada año entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, el mundo entero parece rendirse ante la misma sensación, la de que algo nos observa desde la oscuridad. Para las culturas anglosajonas y europeas es el Halloween. Para los latinos, el Día de los Muertos. Pero en el fondo, ambas celebraciones nacen del mismo impulso humano: recordar a los que ya no están y temer aquello que no comprendemos. Halloween tiene raíces antiguas que se hunden en los rituales celtas del Samhain, una festividad que marcaba el final del verano y el comienzo del invierno, la temporada de la oscuridad. Se creía que en esa noche las almas de los difuntos regresaban al mundo de los vivos, vagando entre las sombras en busca de refugio o venganza. Para protegerse, los aldeanos encendían hogueras, dejaban ofrendas y usaban máscaras para confundir a los espíritus. Con el paso de los siglos, aquellas tradiciones se mezclaron con las cristianas y lo que alguna vez fue un ritual pagano se transformó en la víspera de Todos los Santos, lo que hoy conocemos como Halloween. En cambio, en nuestras tierras, el Día de Muertos floreció como una mezcla entre las antiguas creencias mesoamericanas y la religiosidad traída por los españoles. Los pueblos originarios ya honraban a sus difuntos con altares, flores y comida mucho antes de la llegada de los conquistadores. Creían que la muerte no era el final, sino un tránsito, una puerta que se abría una vez al año para permitir el reencuentro entre los vivos y los que ya partieron. Así nació esta tradición colorida, llena de velas, pan, calaveras y cempasúchil, un puente luminoso hacia el más allá. Pero aunque las costumbres cambien y los siglos pasen, algo permanece: esa sensación de que en estas fechas algo es diferente, de que la noche vibra de una forma extraña, como si las fronteras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se desdibujaran por unas horas. Quizás sea la sugestión colectiva, o tal vez, solo tal vez, realmente haya algo más. Nuestros antepasados decían que los muertos aprovechaban este momento para caminar entre nosotros, para mirar lo que dejaron atrás. Y aunque la modernidad ha cambiado por máscaras, luces de neón y disfraces, estos no logran borrar el eco de la creencia ancestral. Hay entidades del más allá que despiertan cuando llegan estas fechas. Tal vez por eso, en estas fechas suceden cosas extrañas. Luces que parpadean sin razón, puertas que se cierran solas, sueños en los que alguien querido parece volver solo para decir adiós. Los más escépticos dirán que es coincidencia, que la mente juega con nosotros, pero hay quienes aseguran haber sentido una mano fría sobre el hombro, un perfume familiar en la oscuridad o un susurro que no pertenecía a nadie vivo. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que estas noches tienen algo especial, un silencio que en realidad parece respirar, una energía que despierta cientos y miles de historias y leyendas, mismas de las que abordaremos algunas el día de hoy. Aviso importante. El contenido presentado a continuación tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las historias, hechos o personajes mencionados pueden estar basados en información no confirmada o hechos reales. Algunos episodios pueden contener descripciones gráficas, lenguaje explícito o temas sensibles que podrían no ser apropiados para todas las audiencias. Se recomienda discreción.
Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noches de Terror y como siempre me acompaña Eric. Eric, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Alex? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Espero que también todos nuestros escuchas y tú se encuentren bastante bien. Ya todo listo para un nuevo episodio y qué mejor, no sé, estas fechas, estas temáticas, creo que son de mis favoritas, de las favoritas también de nuestros escuchas. Y pues se acerca Halloween y Día de Muertos, entonces vamos a abordar algunas historias ocurridas en estas fechas, ¿no, Alex? Es correcto, Eric. Nos encargamos de recopilar algunas historias, más que nada no son tanto leyendas. Creo que ya tuvimos ahí como en la introducción un contexto un poquito más cultural, más de qué va esta celebración, tanto Halloween como Día de Muertos, porque bueno, aunque hoy en día ya realmente, y tal vez me linchen por decirlo, pero ya realmente están unificadas, o sea, la globalización ya alcanzó el punto donde ambas pues realmente se celebran en todas partes del mundo prácticamente. Eh, pero pues justo cada una tiene sus orígenes bastante diferentes, ya lo platicábamos, el Halloween es realmente la modernización, por así decirlo, del Samhain, que pues era esta festividad celta en la cual pues se cosechaba todo al fin del verano y posteriormente la gente se preparaba para el inicio del invierno, que eran épocas pues literal de oscuridad, o sea, eran épocas en las que casi no había sol y por ende pues justo había toda una creencia de pues vaya, de muchas cosas, de fantasmas, de seres que acechaban desde la oscuridad, etcétera. Pero bueno, Eric, antes de comenzar ya de lleno con este episodio, pues quisiera invitar a la gente a que nos siga aquí en YouTube, que se suscriban, que si les gusta el episodio, pues puedan comentar. También, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales personales, en este caso Instagram. ¿Cómo te pueden encontrar por ahí, amigo? A mí me pueden encontrar como ITZ Darklane, como It's Darklane, pero con Z. De todas formas, están en nuestras redes aquí en la descripción de cada episodio y los invitamos a que nos sigan porque además de Noches de Terror estamos ahí arrancando con otros proyectos personales cada quien que en algún momento se van a cruzar ahí un poquito con estas temáticas también, obviamente porque nos gustan y pues allá podrán estar atentos. Yo estoy haciendo stream en Twitch ahí unas 2-3 veces por semana cuando es posible. Y pues Alex, ¿tú qué onda? ¿A ti cómo te encuentras? Pues igual me pueden encontrar allá en Instagram como @no soy Alex_G. Igualmente de repente hago stream, la realidad es que no tanto como tú porque no tengo tanto tiempo, pero pues ahí de repente andamos platicando. De hecho, por lo regular o usualmente comienzo yo y ya después digamos que te mando al público para allá con el raid. Pero bueno, Eric, no promocionemos más pues nuestros canales personales. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con este episodio como tal? Especial de Halloween y de Día de Muertos. Ya lo habíamos hecho en años previos, de hecho como que muy separado cada uno, pero este año dijimos, ¿por qué no juntar ambos? Yo creo que valdría la pena. Y preguntarte a ti, Eric, ¿qué significa para ti cada una de estas celebraciones, de estos festejos? Si bien ya comentamos que pues a día de hoy, en pleno 2025, la realidad es que ya ambos pues digamos, están medio unificados y ojo, no lo estoy diciendo a la ligera. Tal vez salga por ahí alguien en los comentarios a decir, no, güey, es que nada que ver el Día de Muertos, güey, no nos denigres o alguna cosa ahí, porque ya me veo venir un comentario así. La realidad es que, pues justo, o sea, seamos, vaya y valga la redundancia, realistas. Lo cierto es que aquí en México ya en Día de Muertos los niños se disfrazan, salen a pedir dulces o calaverita, como le decimos por lo menos aquí en México. Entonces realmente esto es tomado de Halloween, ¿no? Pero aún así yo no veo que se haya degradado, digamos, la celebración de Día de Muertos,
porque pues en las casas se siguen poniendo ofrendas, que creo que es el emblema principal de esta celebración, y también pues todo el tema de pues de poner copal, de poner ahí la comida, de hecho platos muy específicos de esta época, muy ligados al Día de Muertos, al El menos dulce aquí de en México, calabaza. como el dulce de calabaza, exacto, se siguen preparando. O sea, yo no veo que se haya degradado, al contrario, como que ambas se combinaron. Y pues bueno, a mí la verdad es que me parece bueno, o sea, al final del día, si bien, eh, vaya, va a haber gente que se pueda quejar de que hay pérdida cultural, yo personalmente no la veo, al contrario, creo que la veo más reforzada, pero la realidad es que sí, ambas se han combinado. Pero Sí, justo, ¿qué significan para ti estos días, estas celebraciones? justo como lo dices, y o sea, creo que el tema de que se junten no es malo. Siento que la mayor controversia que podría haber tal vez con los niños, y digo, al final de cuentas, pues son niños, entonces dejemos a los niños ser ahí. Obviamente sí hay que inculcarles mucho también justo el tema de Día de Muertos, que afortunadamente también esto de la popularización mundial de Día de Muertos creo que ha sido bueno para esto mismo. Tenemos el fenómeno Coco, el fenómeno del libro de la vida, que pues retratan cómo es la celebración de Día de Muertos aquí en México, en Latinoamérica en general, y lo visibilizó muchísimo más para otras partes del mundo, que si bien creo que es por lo que muchas partes del mundo nos ubican, México Día de Muertos, este, pues se ha enriquecido esa parte. Y los niños, o sea, justo a los niños, pues lo que más les gusta son los dulces y este tema, que eso sí es mucho más de Halloween, pero como lo comentabas, o sea, creo que en los hogares está muy presente el tema de Día de Muertos, el poner las ofrendas, el ir al panteón y dejarle alguna muestra de comida a los seres queridos, el limpiar las tumbas, este tipo de cosas, creo que siguen muy presentes y al final de cuentas, pues creo que iba a pasar sí o sí el que se juntaran estas tradiciones porque pues ocurren en los mismos días prácticamente, entonces era inevitable que esto pasara prácticamente, Alex, pero a mí en lo general me gusta mucho, si te soy sincero, el tema de disfrazarme de cosas raras y así, como que no va mucho conmigo, o sea, como que yo siempre he sido de pintarme la cara de calavera y cosas así muy, muy sencillas. Este año sí voy a hacer un disfraz ahí más elaborado, más con más coco y de hecho muy mexicano. Ahí, alerta de spoiler, ya estarán viendo ahí unas fotos después. Muy mexicano, demasiado mexicano, diría yo. Literal, vas a ver mañana, de día de hoy, que se graba esto, a la persona de la que vas a hacer cosplay, güey. De hecho, pensaba llevarme el chaleco, pero no llegaron los parches. Entonces, eh, mala suerte para mí, pero pues bueno, vamos a empezar con las historias. La recopilación de historias de este capítulo tienen que ver justo con estas fechas. Ocurren durante estos días, durante este periodo de, podemos decir, que será una semana, que es donde se junta el Halloween, el 31 de octubre, con primero y segundo de noviembre y los días aledaños. Es la peculiaridad que tienen esas historias por lo que están juntas. Y esto se me ocurrió porque, güey, hace unos días me contaron una historia que dije, esto tiene que salir sí o sí en Noches de Terror, o sea, no puede no estar ahí y pues justo dándole un poquito de vueltas a cómo poderla integrar aquí, surge esta idea de hacer el compendio, de buscar las historias que encajaran con esta misma característica. Y pues resulta que, como ya muchos sabrán, anduve de viaje, moviéndome mucho en estos últimos días, en este último mes. Y la semana pasada iba justamente regresando en camión de uno de los estados del Bajío. Y pues no sé, llegué a la terminal del norte, tipo 8 o 9 de la noche, o sea, no era tan tarde, y estaba medio tranquilo el tema de gente ahí. Entonces ya pido mi Uber, llega el Uber y me subí de volada, o sea, porque justo pues no se puede, o justo a mí lo que me molesta es que se estacionen ahí y que se haga mucho tráfico en esa hilera, ¿no? Pero bueno, o sea, yo en cuanto vi el Uber me subí así de volada y mientras yo me estaba subiendo, noto
que un guardia de seguridad privada se le estaba haciendo de emoción al conductor del Uber. Y el conductor del Uber sí fue así como de sí, 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 que no sé qué. Y le subió la ventana, o sea, le dijo sí, 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 perdón. Y le subió la ventana. Y ya, pues yo me subí así como de qué onda, ¿no? Me dice, no, pues es que me estaba diciendo que no me puedo parar aquí. Le digo, no manches, no fue ni 10 segundos, ¿no? Y ya soltó así como algún comentario de, pues es que al final de cuentas es su chamba, ¿no? Y yo hice el chiste así como de, pues el síndrome del el guardia del centro comercial, ¿no? Que tiene que andar viendo con qué molesta a la gente porque pues es lo más interesante de su trabajo, ¿no? Entonces nos empezamos a reír y él me dice, es que es bien raro porque justo sí muchas veces pues no tienes nada que hacer cuando eres así como de seguridad privada o así, sí, pero también muchas veces te tocan ver cosas pues raras y sin explicación. No recuerdo el comentario específico que yo le aventé, pero sí fue así como de como cosas raras como cuáles, ¿no? O sea, yo buscándole ahí los tres pies al gato con... ¿Alguien dijo cosas paranormales? O sea, no me fui directo por la vertiente de cosas paranormales, pero sí fue así como de dándole pie, ¿no? A que me contara, porque pues, si sabemos que alguien tiene historias para contar, son las personas que justamente se dedican a transportar gente, ¿no? Y bueno, Ernesto, quien era el conductor de este Uber, recuerdo perfecto su nombre, porque dije, no, esto jamás se me va a olvidar. Me comienza a contar que él ahorita ya estaba jubilado, que esto de Uber lo tomaba como para hobby, no aburrirse, no estar en su casa, y que pues afortunadamente ahorita le iba bien, ¿no? Pero que hubo un momento en su vida donde pues no fue así, no la estaba pasando tan bien económicamente. Él había pues perdido su trabajo, había estado ahí como con una rachita buscando oportunidades pues prácticamente donde fueran, ¿no? Porque pues en ese momento tenía 2 hijos pequeños y él era la única fuente de ingresos en su hogar. Dio la coincidencia que uno de sus amigos se entera de esto, platicando con él, y le dice, oye, donde yo trabajo hay un puesto de velador en una bodega que pues está prácticamente abandonada. El chiste de este trabajo es estar ahí para que no se meta nadie a invadirla, ¿no? O sea, es como un trabajo muy sencillo, no es el mejor pagado, pero pues algo es algo, ¿no? En lo que tal vez encuentras algo mejor. Obviamente Ernesto con la necesidad pues acepta y sin dudarlo mucho ni buscándole mucha más misterio ni ciencia a esto. Y pues me cuenta que durante todas las primeras noches todo estuvo muy tranquilo. Obviamente él nunca llegó con la intención de ver algo paranormal, ni de sentir miedo, ni nada. Solamente él me cuenta que durante esos primeros días llegó a sentir una especie de presencia tímida junto a él ahí en la bodeguita. Él me cuenta que el cubículo de seguridad pues estaba ahí como a la entrada de la bodega, que era como una casita que habían construido por aparte, donde tenía una sillita, una tele de estas chiquitas blanco y negro, un pequeño radio, su cafetera y un pequeño refri para guardar cositas. O sea, relativamente era un espacio muy pequeño donde solamente llegaban a caber 2 personas. Dice que, te digo, todo estuvo muy, muy tranquilo durante los primeros días, hasta que justo el 2 de noviembre, la madrugada del 2 de noviembre, que era uno de sus primeros días trabajando, que de hecho, pues él en ese momento ni siquiera lo había asociado a que era Día de Muertos, ¿no? O sea, sus pensamientos estaban totalmente en otro mundo porque pues tenía preocupaciones mucho más grandes, ¿no? Y él me cuenta que tenía uno de estos relojes Casio que suenan cada hora, que cada hora es titín. Dice que cuando fue el de las 3, él se estaba ahí tomando un cafecito, viendo la tele, escuchó el pitido, volvió a ver su reloj, vio que eran las 3, continuó viendo la tele y de repente comenzó a escuchar el sonido de unos pasos en el pasillo, pero de unos pasos normales, pero pues era muy fácil percibirlos porque pues estaba
estaba solo y eran las 3 de la mañana, no había mucho más ruido a esa hora, ¿no? Momentos después de que escucha estos pasos, se aparece frente a él o puede ver frente a él a un hombre con el mismo uniforme de la empresa donde él trabajaba y una actitud muy amable. Se acerca con él, se sienta ahí en la sillita que tenía al lado y le dice: Ernesto, ¿será que me puedes regalar una taza de café? Y pues en ese momento Ernesto creyó que se trataba de un supervisor o algo por el estilo. Obviamente le dijo que sí, le dio la taza de café, comenzaron a platicar y justo este hombre le dijo: Ernesto, como que te ves un poco preocupado, ¿qué te pasa, no? Comenzaron a platicar, Ernesto le contó más o menos por lo que estaba pasando y el hombre, después de un rato de estar conversando, le dice: mira, siempre va a haber alguien que le está pasando peor que tú. Él le comienza a contar que tiene muchos problemas con su esposa, que pues descubrió recientemente que su esposa se estaba viendo con alguien más mientras él estaba trabajando en las madrugadas y esto, aunado a problemas económicos de deudas que tenían ambos y él era quien los solventaba y cosas así, que prácticamente ya estaba muy desesperado y pues ya no sabía qué hacer, ¿no? Y justo él me dice que se le quedó muy marcado que esta persona le dijo: siempre hay alguien que le está pasando peor que tú, ánimo. Dice que nunca supo cómo se llamaba esta persona, pero que de repente, después de que estuvieron platicando un rato, se levantó y le dijo: Ernesto, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por el café. Se salió del pasillo, caminó hacia la oscuridad y se desapareció, güey. O sea, así como llegó, se fue. Después de eso, pues, Ernesto se quedó como medio sacado de onda, ¿no? Como de, pues, ¿a qué venía esta persona? ¿Quién era? No tenía por qué estar aquí. O sea, como cosas raras, pero o sea, él nunca lo asoció a nada extraño más que qué hacía esa persona ahí. Total, que llega la mañana, tipo 9 de la mañana, que era el cambio de turno, y llega el amigo de Ernesto, el que le recomendó el trabajo. Ernesto le dice: oye, anoche vino una persona, pero pues no supe quién era. O sea, le comienza como a contar todo lo que pasó, ¿no? El amigo se pone así como incrédulo y hasta pues un poco sacado de onda y medio pálido. Ernesto le comienza a describir a la persona, le dice: no, pues mira, fíjate que era un hombre así de piel morena, 40 años aproximadamente, barba de candado, y lo más curioso o lo más notable de esta persona es que tenía una cicatriz muy, muy vistosa en una de las orejas. Su amigo se queda totalmente en silencio por un momento, comienza a palidecer y le dice: a quien tuviste era don Severino. Él era el antiguo velador. Don Severino se quitó la vida unas semanas atrás aquí en esta misma bodega. Obviamente sabían que él tenía un poco de problemas familiares y justo la persona que llegó a relevarlo lo encontró al fondo de la bodega colgado con una soga, y pues de hecho por eso es que estaba vacante el puesto donde entró Ernesto. Él no sabía cómo tomar la noticia, o sea, porque dice que estuvo platicando con él y que jamás le encontró explicación, que siguió trabajando en ese lugar un poquito de tiempo más. Me dice que un par de meses, no tampoco fue mucho, y que nunca se sintió como con miedo, ¿sabes? O sea, como que nunca tuvo miedo de que se le fuera a volver a aparecer esta persona, o como que lo estuvieran vigilando o todo. O sea, como que todo fue muy, muy normal, pero que él sabe que habló con esta persona y que no tenía razón de ser. ¿Cómo ves, Alex? A la verga. Qué horror. O sea, primero, o sea, sí que se te aparezca alguien en tu trabajo. Yo creo que eso va a ser muy choqueante, sobre todo en la situación que acababa de pasar. O sea, no fue cualquier cosa simple, se acababa de desvivir literalmente. Pero también yo me pregunto, qué flojera, güey, que tengas que trabajar aún después de muerto, güey. No, Pues porque mira, qué
horrible ha de ser eso. Yo no lo veo como que estuviera trabajando, o sea, sí, yo lo que pensé cuando me contó esta Sí, como historia. una especie de ángel, ¿no? O sea, Ajá. que le dio un consejo, porque al final él y esta persona estaba presentando una situación, o sea, el que se desvivió, pues una situación más complicada, ¿no? Es algo que me he puesto a pensar mucho y últimamente sobre todo mucho este año. Creo que siempre, y digo, saliéndonos un poquito de contexto y tomando la parte de plática, creo que muchas veces somos muy mal agradecidos de lo que tenemos y me incluyo, claro que sí. Ujú. Em, el tener un trabajo, el tener una cama a la que llegar, tener pan en tu mesa, eh, tener pues estas cosas realmente es un privilegio, güey. Estar bien con tu familia es un privilegio que no muchos tienen realmente, güey. Entonces, pues justo este fantasma le dio un consejo bien valioso que pues espero yo que le haya ayudado, ¿no? Pues te digo Pero que me dice que hoy le va muy bien, güey, o sea, muy, muy, muy bien, que trabaja prácticamente para no aburrirse, entonces, pues creo que sí le ayudó, o sea, definitivamente. sí, 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 son de esas cosas que, no sé, tal vez te tengan que pasar para que agarres la onda o empieces digamos que, como dicen, cambiar ese chip, porque sí, sí, definitivamente muchas veces somos muy, muy mal agradecidos, güey. Pero bueno, güey, justamente hablando de como espíritus benevolentes, a mí, fíjate que hace un mes, o más o menos mes y medio, no tengo bien la noción del tiempo, estaba platicando con alguien ahí por Instagram y sí me pidió que no dijera quién era, sobre todo porque es de un contexto, pues, familiar, o sea, la historia no es tal cual de esta persona que me la contó, sino que le pasó a un tío. Entonces me pidió como esa parte de anonimato y pues, pero un saludito, tú sabes quién eres. Básicamente me contó que él tiene un tío que pues la neta siempre le ha trabajado mucho, güey. O sea, pero una persona que de- a ese grado de ser adicto al trabajo La que la va definición la 2 3 de la definición mañana, de la fucking máquina de chambear. literal. Ajá. O sea, de hecho hay un término en inglés que se llama workaholic y tal cual así lo describe. Le daban las 2 3 de la mañana trabajando. La verdad es que al señor cuenta que le va muy bien, pero justo hubo un punto en su vida donde le pasó algo muy delicado. Justo en algún momento fallece su mamá y él ya no tenía mucho contacto con ella. Básicamente por estar trabajando, ya no se frecuentaban. De hecho, ella se quedó a vivir de donde eran oriundos. Ellos son, o más bien esta persona es oriunda de Puebla, de la sierra, básicamente de un pueblo así muy chiquito que colinda con la sierra. No es un lugar fácil al que llegar. De hecho, hay que tomar como que algunas rutas muy específicas que después de cierta hora no hay transporte, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a la historia, esta persona, bueno, su madre fallece. Él, pues básicamente por estar trabajando, por estar tan ocupado, no puede ir. De hecho, la señora ya estaba enferma, ya llevaba mucho tiempo mal, básicamente tuvo cáncer, entonces se fue degradando rápidamente, pero vaya, tuvo algún momento, un lapso de tiempo en el cual, pues, su hijo pudo haber convivido con ella. Obviamente, a esta persona le pasó factura tanto psicológica como emocionalmente mucho eso, porque, pues, literal recayó en él la culpa de que no pudo pasar como los últimos días con su mamá. Eh, digo, era un cáncer ya en fase terminal, no había mucho que hacer. Entonces, pues, la parte del dinero no ayudó realmente. De hecho, me comenta esta persona que una lección que les ha dado este tío es eso, que, pues, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no aprovechas a las personas que tienes cercanas, no, realmente no vas A a poder hacer sentirte nada con el feliz, güey, dinero. no, el dinero no vale absolutamente nada.
¿no? Entonces, bueno, eh, pasa un año y justamente allá en Puebla son muy de la tradición de Día de Muertos, de ir al cementerio, como bien comentaste, dejar comida, veladoras, flores de cempasúchil. Y pues a esta persona le dio por justo ir a visitar la tumba de su madre allá en este pequeñito pueblo. Entonces, bueno, básicamente estuvo como organizándose, encontró justamente un tiempo libre, un espacio que justo coincidió con el 1 de noviembre y se puso de acuerdo con una tía de él, o sea, una hermana de su madre, que pues, ella se quedó, o sea, la tía vivía ahí todavía en el pueblo, y le dijo, oye, ¿me puedes recibir este día? O sea, la noche al día siguiente me regreso. Y le dijo, sí, sin problema, nada más, pues vente con cuidado porque las cosas no están sencillas. La delincuencia ha complicado mucho el transitar por acá, entonces vente con mucho cuidado. Entonces, pues esta persona emprende el viaje. Para su mala suerte, el camión que tomó pues ahí en la central de autobuses tuvo un percance a mitad de camino, entonces se retrasaron mucho. Su llegada estaba prevista más o menos a las 6 7 de la noche, termina llegando pasadas las 10 de la noche a una central camionera pequeña que está en un municipio al lado. Bueno, no es un municipio como tal, pero es un pueblo vecino, digamos. Obviamente, pues ya a esas horas y en ese día sobre todo, y en esa zona no hay transporte público prácticamente. Esta persona no contaba con carro en ese momento, no por dinero, sino porque pues literalmente ni siquiera lo necesitaba. O sea, fue por esa razón que se vino a Puebla en camión. Y pues dice, va, o sea, tengo una misión, tengo que llegar al cementerio a sentirme bien conmigo mismo, a disculparme con mi mamá y decide emprender a pie el camino. O sea, no era un camino tan largo, pero para ponerte un poquito en contexto, era más o menos un lapso de 1 hora caminando. O sea, sí puede parecer mucho, realmente no lo es tanto, No es tanto, pero pero creo que son más las condiciones, ¿no? es correcto, porque ya estamos hablando de un lugar en el cual pues no hay carretera, ya es totalmente terracería, está rodeado de árboles, de maleza, entonces cualquier persona perfectamente se puede esconder ahí y salir para asaltarte, o sea, no fue la mejor opción, ¿no? O sea, hasta muchas personas después de esto de su familia se lo recriminaron como de, oye, pues es que también tú no te ayudaste esa Sí, te noche, ¿no? mamaste. Pero él en la necedad de querer llegar al cementerio dijo, bueno, pues No, va, y me aparte, ¿qué rifo. haces? O sea, ya estando ahí, digo, tampoco es como que te puedas quedar en la terminal, ¿no? O sea, ¿qué haces? No, y además tenía poco tiempo, entonces pues lo entiendo perfectamente, es de, va, a lo que vine y me tengo que regresar. Total que decide caminar, ¿no? Prendió la luz de su teléfono, comenzó a caminar y les comentó esta persona, o sea, el tío de la persona que me comentó la historia, que mientras iba caminando empezó a escuchar como sus pasos al doble, es decir, como si alguien viniera caminando al mismo ritmo que él. En algún momento él se percata de esto, se le hace muy extraño y decide pararse así como que para ver qué onda, para ver si alguien venía detrás de él. La realidad es que estaba muy oscuro, o sea, lo único que alumbraba era su luz de su celular y la luna. No había prácticamente nada más. Em, Además, digo, en esas fechas y en Puebla se sabe que hay mucho frío, neblina, entonces no había mucha visibilidad. Realmente estaba complicado el asunto. Total que se para y deja de escuchar pasos, ¿no? Entonces, pues ahí justo como que ya se empieza a espantar, pero él sigue caminando y en algún momento empieza a escuchar
risas como de una mujer mientras caminaba. El problema y lo verdaderamente macabro de todo esto es que las empieza a escuchar de todos lados. O sea, no de algún punto en específico, sino que de repente las empezó a escuchar de la derecha, después de la izquierda, de adelante, de atrás. Así llegó un momento donde obviamente eso lo súper espantó, ¿no? Entonces ya empezó como a trotar para acelerar el paso y llegar lo antes posible. Y en algún momento, detrás de un árbol, escucha que alguien le habla. Y vamos a ponerle un nombre a esta persona. Le dice esta voz: Daniel, ¿por qué vienes solo? El problema es que la voz era de su mamá, que había fallecido un año antes. Esto lo super saca de onda. Y justo cuando va caminando, ve al fondo del árbol, o sea, detrás del árbol, una sombra. Él la describe como alta, deforme. No sabe decir si era hombre, mujer. Lo que sí es que era una sombra muy delgada. Y se empezó a acercar esta sombra hacia él, pero lo hacía con unos pasos, un ritmo muy extraño, como si estuviera cojeando, pero a la vez como si no caminara bien, como si de hecho su estructura ósea, es decir, sus huesos, realmente no tuvieran una forma humana. Entonces eso lo termina de espantar. Él sale corriendo, o sea, literal sale disparado, y algunos metros adelante pues, es terracería, hay árboles, hay hoyos, hay baches. Termina pues, resbalándose, o sea, se cae. Y en lo que pues se está viendo cómo está, cómo se encuentra, pues, se raspó la rodilla. Se acerca una persona, se acerca un viejito iba con pues como con una de estas lámparas viejitas, de esas que son ¿En de qué? gasolina, ajá, y un machete. Entonces él inmediatamente piensa, no mames, me van a asaltar, o sea, ya valí madres. Em, pero no, o sea, esta persona se acerca, se escucha en efecto la voz de una persona ya grande, dice que no le pudo ver realmente nunca el rostro y le dice: muchacho, ¿qué andas haciendo a estas horas solo aquí? Está muy peligroso, o sea, no tendrías por qué estar aquí. Y le contesta esta persona que pues viene de visita, que va al cementerio, que pues llegó tarde porque su camión se retrasó y que pues que básicamente pues se cayó, se tropezó, o sea, no le cuenta mayor detalle. Nada más dice: ahorita me acabo de caer y pues ya voy en camino, no se preocupe. Y ya le dice: a ver, muchacho, te acompaño para allá, yo voy de paso porque ahorita está muy peligrosa la cosa. Entonces continúan, ya van los dos caminando y justo, bueno, llegan al cementerio y le dice: muchacho, ¿te vas a tardar mucho? Le dice: no, la verdad nada más vengo a traerle unas flores y una veladora a mi mamá. Ah, bueno, está bien, no te tardes. Entra al cementerio. Realmente, pues al ser un pueblo pequeño, pues no era muy grande el cementerio. Ubicó fácilmente la tumba de su mamá. Vaya, le tomaba como 10, 15 minutos hacer lo que tenía que hacer. Y pues obviamente se queda ahí él un rato, pues digamos, platicando con su mamá. Y cuando sale ya no hay nadie, ¿no? Entonces, pues dice: ok, está bien, yo creo que se fue el señor, o sea, creo que es muy normal, tal vez no, ya no me quiso esperar.
Total que la casa de su tía en donde se iba a quedar, al ser un lugar muy pequeñito, no quedaba muy lejos. Caminó a algunas cuantas cuadras, algunos minutos más, y llegó pues, con su tía, ¿no? Le toca la puerta, la tía sale preocupada, le dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué llegas hasta estas horas? Y le dice, pues le cuenta todo lo que pasó, ¿no? Incluyendo lo del señor. Le dice, señor con un machete, con una lámpara, no. ¿Cómo era? ¿Sabes? Más o menos te das una idea de cómo, pues sí, cómo era, ¿no? O sea, platícame más. Y total que, pues ya le medio da señas, recordemos que no le había visto bien el rostro y la tía medio hace memoria y le dice, creo que ya sé de qué me hablas. Y ya la tía le empieza a contar que ese pueblo en esos días, pues realmente está vacío. De hecho, él hace memoria de que en Día de Muertos, en efecto, no lo dejaban salir mucho. Después de cierta hora era de, "Pues, ya métete a la casa". Y la tía le cuenta que por alguna razón, en esas fechas prácticamente, de hecho, todo octubre y parte de noviembre, en las noches pasan cosas bien raras. O sea, la gente ve sombras, ahí hay personas que hablan de brujas, de que ven bolas de fuego, pájaros, o sea, que prácticamente la actividad sobrenatural se incrementa drásticamente, que hasta niños llegaron a desaparecer y que justamente por eso tenían esta rigurosidad de no permitirles salir después de cierta hora por aquellas fechas. Entonces llegaron a la conclusión de que algo muy severo estaba acechando a, pues al protagonista o al tío de esta persona, y que este señor del machete realmente se trataba de, pues digamos, de un alma buena o de una entidad buena que buscó protegerlo el resto del camino, ¿no? Y pues me pareció muy interesante la historia y muy macabro la parte de que esta cosa, lo que fuera que hubiese sido una bruja, un demonio, una entidad, pues que no conocemos, haya logrado hablarle como su mamá, ¿no? Lo que nos quiere decir que este tipo de entidades, Te si conocen, es que realmente pueden existen, leer de ciertas formas, sí. saben por dónde llegarte. Exacto. Pues es lo que hemos contado y tratado de analizar varias veces acá, ¿no? El por qué a veces se presentan de una u otra forma estas cosas que no sabemos por qué están ahí, cosas que no tendrían razón de ser. Y, a ver, haciendo una analogía pues, prácticamente de vida, como existe el mal, tiene que existir el bien, y al revés, ¿no? O sea, una no puede existir sin la otra. Aquí la buena, o la, pues sí, ¿cómo decirlo? Lo bueno que puedo sacar esta persona de aquí es que se cruzaron las dos al mismo tiempo, porque hay veces pues, que predomina el mal sin que esté algo bueno por ahí, ¿no? Entonces, pues se tiene que sentir muy afortunada esta persona de que hubo algo bueno que le pudo, pues, ahí echar la mano de cierta forma. ¿No, Alex? Es correcto, definitivamente contó con mucha suerte de muchas maneras. O sea, algo me queda claro que lo estaba protegiendo porque, ¿cómo te explico? O sea, el contexto no estaba nada bonito. Yo creo que ahí lo que, pues, justo salvó en parte, hablando del tema de la maña, es que, pues, justo estaba esta restricción o esta regla no escrita de que en esas fechas, después de cierta hora, pues Nadie no sabe. había que salir, exacto. Pero sí, justo a mí me pareció una historia increíble, y muy buena, por cierto, algo que no había como escuchado de esa manera, como que un fantasma protector, si así le quisiéramos
llamar. Te cuento y les cuento algo curioso. Desde que empezamos a contar historias, mi monitor está parpadeando. O sea, se va de repente a negro. Nunca me había pasado grabando. Llevo desde las 9:30 de la mañana con los dos monitores prendidos. El monitor donde estoy viendo la grabación, de repente se va. O sea, pero lo curioso es que no sale lo de señal perdida, sino como que de repente solo se pone negro y de repente vuelve. Jamás, jamás me había pasado eh, grabando ni haciendo algo con este monitor en específico. De hecho, o sea, sí me había llegado a pasar que el otro monitor de repente se me desconectara como cuando cambiaba la resolución de alguna cosa u otra, pero el otro, no. Está bien raro, güey. Nunca me había pasado. Quién sabe qué onda. Pero Bastante curioso. Ahí los espíritus chocarreros andan haciendo de las suyas. Y es que ya son las fechas. O sea, sí, realmente ya se siente esa vibra extraña. No sé si genuinamente es por el clima. O sea, por clima me refiero a esta parte de que, pues sí, tal cual el sol se mete como más antes, rápido en estas fechas. De ayer me hecho, pasó. si te das cuenta, son como los días, yo los describiría como muy dorados. Ujú. Como que el clima, o sea, es como si le pusieran un filtro a la vida donde se ve dorado, se ve amarillesco. Entonces, Como película gringa cuando vienen a México, ¿no? ándale, así me bueno, no tan exagerado, pero sí como que hay más sombras, o sea, y no hablo de sombras fantasmales, sino como que las sombras de los árboles, de los edificios se proyectan. Evidentemente esto debe de tener una explicación científica, claro que la debe de haber, y justo tiene que ver con la rotación y la posición del sol y seguramente esas cosas de las cuales no sé, pero vaya, si al final del día las vibras existen, si es algo tangible, porque pues volvemos al mismo punto de que existen, existen, ¿no? O sea, por algo que no las podemos ver no significa que Que no estén ahí. no estén ahí, que no sean tangibles. Obviamente la ciencia a día de hoy no lo puede demostrar al 100%, pero cuántas cosas la ciencia hace unos años no podía demostrar, ¿no? Y eran impensables, güey, y quemaron y mataron a gente por pensar cosas que hoy en día sabemos que están comprobadas. Ujú. Pero justo estaría bueno ahí ligarlo, saber quizá si estos cambios, estas rotaciones, tiene ahí como una influencia en el magnetismo, no lo sé, que provoque que pasen más cosas raras. Hablando de cosas raras, de energías, de historias y cosas así, Alex. La siguiente historia tiene un poco que ver con eso. Y antes de pasar a contarla, te pregunto a ti y les pregunto a los escuchas que nos dejen ahí comentarios tanto en YouTube como en Spotify. ¿Ustedes creen que una prenda, un objeto, algo que perteneció a alguien se pueda quedar como con una carga energética tan grande o algo así que desencadene sucesos sin explicación? Sí, por algo existen muchas historias, por algo mucha gente habla de objetos malditos, objetos poseídos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es una posibilidad, definitivamente. Pues vamos con una historia que tiene un poco que ver o un mucho que ver con esto. Esta historia me la contó David, uno de nuestros seguidores. Bueno, más bien yo lo catalogaría primero como amigo y después seguidor porque lo conocemos de antes del podcast. Pero pues ahí un saludito a David que me contó esta historia hace no mucho. Y me dice que esto le ocurrió hace ya unos cuantos años, más o menos 7, 8 aprox, y que le sucedió un poquito, o sea, todo comienza como un poquito antes de Halloween, el punto álgido de la historia es dentro de Halloween. Pero pues a ver, ¿cuántas veces no hemos querido disfrazarnos de algo? A lo mejor no tenemos una idea en concreta y de repente pues nos vamos a dar ahí una vuelta por el mercado, por el tianguis, a ver
qué nos podemos encontrar, ¿no? O sea, qué puede haber que nos pueda ayudar La a hacer, chachareada. hacer un disfraz para Halloween cuando no tienes una idea clara. Y justo como lo dices, David aprovechó un fin de semana con su mamá de esos donde iban al tianguis a comprar cosas y justo en estos puestecitos donde vendían chácharas, justo como tú lo dices, ahí, pues que es un puesto que no tiene, ¿cómo decirlo? Un giro en específico, o sea, es un puesto donde venden de todo. Él me dice, había taladros, había tenis, había cajas de herramientas, había vajillas, o sea, era un puesto que tenía de todo, ¿no? O sea, era ahí un pequeño puestito. Y dice que mientras iba pasando por este puesto, le llamó muchísimo la atención una túnica negra que tenían colgada. ¿Era O uno sea, de estos tianguis de Día de Muertos o no, algo no, no, así? no, era un tianguis de estos que se ponen todas las semanas, Ok. todo el domingo, todos los domingos se ponen. No siempre están los mismos puestos, o sea, es muchas veces que cuando vas a buscar algo la siguiente semana, pues hay otra cosa ahí. O sea, justo yo sí ubico esto porque pues sí he ido o iba mucho a un tianguis que es así, que digo, los puestos más grandes siempre están, pero de repente he visto un puesto donde vendían consolas a lo mejor y ya fuiste, lo buscaste y ahora había una señora vendiendo bordados, ¿no, güey? O sea, sí me ha tocado ver esto. Y él me dice que en una de estas zonas donde se ponían los puestitos como emergentes, la gente que llegaba de repente sin un lugar fijo a vender cosas, encontró, te digo, este puestecito que tenía de todo y lo primero que le llamó la atención fue una túnica negra porque la tenían ahí colgada, tenían la base esta de tubos que vemos en todos los tianguis y había una túnica colgada y pues de inmediato él lo asoció a, a Día de Muertos, a que ya tenía su disfraz perfecto para salir a buscar, perdón, a pedir calaverita. Y pues él de inmediato se imaginó poniéndoselo, cubriéndose la cara y con su calabaza, ¿no? Lo mejor de todo, o lo que él creyó que era lo mejor de todo en ese momento, fue cuando preguntó el precio. Preguntó así como de, oiga señor, ¿cuánto por esa túnica? El señor la vio y le dijo, dame 100 pesos. David todavía como un poquito sorprendido, se quedó como callado viendo otras cositas y el señor le dijo, es más, dame 60 y ya llévatela, ¿no? De como, ya, pues ¿para qué la quiero aquí? Ya llévatela por 60 pesos, pagó sus 60 pesos y se fue bien feliz pensando que había sido barata, demasiado barata, ¿no? Entonces se fue, terminó de comprar sus cosas con su mamá, hicieron el mandado y todo. Eh, llegó a su casa, se la puso y la notó como que se sentía más pesada de lo que debería de ser, porque pues si bien era de una tela un poquito gruesecita, cargándola en la bolsa y así, no notó que pesara mucho, pero cuando se la puso, él me describe que sintió como si estuviera hecha de lona o de algo muy pesado, o sea, como que se sentía que pesaba. Y pues, o sea, él tenía, no sé, tal vez unos 12, 13 años en ese momento. Entonces, pues imagínate, ¿no? La dejó colgada en el closet de su habitación. Y pues nada, ahí es donde comienza todo. Llega la noche de 31 de octubre y como es habitual, Canal 5 estaba pasando Chucky en la noche. Me dice que estaba viendo Chucky, que no recuerda así. ¿Cómo pasaban eso en Canal 5? O sea, digo, no me espanto, pero hoy en día dirías, no mames, qué pedo están pasando Chucky en el Canal 5, güey. Sí, güey. Yo recuerdo que, o sea, justo en esos días prendías la tele en el 5 y estaba Chucky 1, Chucky Sí, 2, sí, sí, la novia se de Chucky. aventaban el maratón. Ujú. Él dice que estaba viendo Chucky. De hecho, me describe que recuerda mucho la escena donde Chucky avienta una granada y uno de los chicos se lanza sobre ella para evitar que se mueran todos. Creo que es la 1 o la 2. O sea, es una de las primeras películas que estaba viendo eso. Y pues justo estaba ahí viendo esa escena. Él estaba solo en su casa,
en estas fechas su mamá trabajaba en la tarde-noche, muy cerca de ahí, pero pues ella se había quedado solo esa noche y de repente comenzó a escuchar algo extraño. Él había visto muchas veces Chucky y justo fue como que le brincó que algo raro estaba pasando a su alrededor en ese momento, porque pues no era un sonido que concordara con lo que estaba viendo en la película. Él describe que empezó a escuchar como en la iglesia, en los coros de la iglesia, cuando cantan como con un tono muy peculiar, ¿no? O sea, es como muy peculiar cuando están cantando los coros de la iglesia, pero que estaba raro, que lo escuchaba como a lo lejos, estos cánticos, estos rezos, no sabemos cómo llamarlo. Él pues, se sacó de onda, comenzó a prestarle atención a este momento, le bajó a la tele y comenzó a escuchar cómo esto se acercaba más y más a donde estaba él. Su cuarto estaba justo encima de la entrada principal de su casa y dice que en algún punto comenzó a escucharlo justo debajo de su ventana esto y fue cuando ya se sacó de onda porque pues no había como una tradición de una procesión o algo ese día que concordara con esto. Entonces él dice que se asoma y lo que ve es a un grupo de entre 6 y 8 figuras encapuchadas, todos con túnicas idénticas entre ellos y que eran muy parecidas, por no decir idénticas, a la que él había comprado unos días antes en el tianguis. Obviamente se súper saca de onda, le marca llorando a su mamá y le dice: oye mamá, es que hay unas personas aquí abajo de la ventana y están rezando. O sea, no podía ni explicarse qué estaba pasando. Su mamá trabajaba en una farmacia, era vendedora de una farmacia de estas que funcionan 24 horas y estaba muy cerca de su casa. Su mamá le dice: cálmate, ya voy para allá. Sale corriendo, no tardó más de 10, 15 minutos en llegar y pues obviamente lo encontré todo alterado, llorando y todo esto. Y pues qué pasa, que terminan regañando a David. Lo terminan regañando porque su mamá le dice: no mames, yo estoy trabajando y me hiciste venir para acá y tú de seguro estás todo espantado por lo que estás viendo en la tele, porque pues lo vio que estaba viendo Chucky y pues terminó regañado, ¿no? Pero pues bueno, el chiste es que su mamá ya se queda ahí con él porque pues ya se había salido del trabajo. La persona con la que estaba le dijo: no, vete ya, yo me encargo aquí, nos vemos mañana. Y se quedaron ahí, ¿no? A David obviamente ya no le dejaron ver la tele, le apagaron la tele, se le desconectaron y lo mandaron a dormir. Le dijeron que ya no iba a poder salir a pedir dulces, que se había perdido la oportunidad, ¿no? ¿Qué pasa? Se empiezan a quedar dormidos. La mamá de David está en su cuarto, David en su cuarto, y empieza David a escuchar de nuevo los cánticos. De nuevo empieza a escucharlos lejos y cómo se vienen acercando de nuevo. Él sale corriendo al cuarto de su mamá y le dice: mamá, eso es lo que yo estaba escuchando. Y su mamá se queda bien sacada de onda, así como: ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Comienzan a escuchar que se acercan más y más. Se van al cuarto de David, que era el que daba como justo a la entrada. Se asoman los dos por la ventana y ven de nuevo a este grupo de personas. Comentan que estaban totalmente inmóviles, parados frente a la puerta, cantando con la cabeza agachada. En ese momento su mamá, sin pensarlo, agarró la túnica que David tenía ya ahí acomodada porque pues iba a ser su disfraz de Halloween y se las aventó. O sea, la aventó ahí al lado de ellos. Ellos la recogieron y se fueron. O sea, comenzaron a caminar por la calle hasta que desaparecieron. O sea, simplemente la tomaron y se fueron. Nunca supieron qué o quiénes eran estas personas, ni cómo llegaron ahí y por qué se fueron cuando les aventaron la túnica. O sea, dice que su mamá, que él le preguntó a su mamá por qué les aventó la túnica y dice que no sabe,
O sea, que fue lo primero que se le ocurrió, que fue lo primero que vio, lo primero que hizo match y se las aventó y se fueron y jamás se volvió a aparecer nada similar ni nunca volvieron a ver nada similar. Ellos siguen viviendo en la misma casa, en todo, y sé que a lo largo de estos años jamás han visto a este grupo de personas de nuevo rondar por ahí. ¿Cómo ves? Mames, literal. Se le apareció ahí la monjisa, güey. Uy, o quién sabe qué chingados eran, güey. Yo creo que algo religioso es lo de menos. Ya ven, ya no anden comprando en la paca. Pues es que es lo que te digo, o sea, Güey, apenas, bueno, no apenas, ya creo que ya es viejo, pero no sé si viste un TikTok que obvio, bueno, no dudo que a alguien aquí en México le haya pasado, pero que vio una prenda así Nike, ¿no? Y que llegó, bueno, en la paca, ¿no? La compra y le dice a su mamá, ¿por qué huele tan culera esta sudadera? Y le dicen, no sé, y que la revisan y sale una pinche etiqueta así que decía semefo, güey. Entonces, oh, no. la verga. ¿Neta? O sea, es uno de estos void memes, pero no se me haría raro, güey, que alguien le haya tocado ahí en la paca la ropa de algún plomeado, güey, o de algo así. No había visto esto, pero, o sea, si en algún lugar pasa, seguramente es aquí en Sí, México. o sea, en México tiene todas las características perfectas para que pase algo así. Pero sí, es un void meme, es una recreación. A ver si lo encuentro y Ok. te lo mando. Ok. Pero pues bueno, estamos llegando al final de este episodio. Les agradecemos muchísimo a nuestros Patreons, a los héroes del más allá, a Nadia Ramón, Alexis Hernández, Mayret Cerón y Amelia Galindo. Muchísimas gracias por seguir suscritos en el Patreon, perdón, y continuar apoyando este proyecto. La verdad es que su suscripción allá nos ayuda mucho. Y pues si ustedes se quieren suscribir y acceder a contenido totalmente exclusivo que no puede ser subido en otra parte por los temas que se abordan allá. Aparte también están todos los episodios sin publicidad de Noches de Terror. O sea, todos los que empezaron a salir desde que está el Patreon para acá están subidos allá sin publicidad. Se estrenan un poquito antes. Y pues nada, creo que es eso. Pueden meterse ahí a patreon.com/Noches de Terror. Sí es así, ¿no? Diagonal Noches de Terror. Digo, el link está aquí abajo, es lo de menos. Los links siempre están ahí. También están ahí en nuestro Instagram. Y pues también no se olviden de seguirnos en redes sociales, @Noches de Terror MX en Instagram y Facebook. Y @NDT-MX en X, que casi ni lo ocupamos, pero pues ahí está. También tenemos el TikTok y la página www.nochesdeterror.com.mx, donde hay un apartado específico para mandar sus historias que pueden salir en episodios como este de recopilación de algunos temas o que podemos leer en nuestros postmortems allá en vivo. Y pues nada, Alex, ¿tienes algo más que agregar? Pues nada, felices fiestas de Halloween y de Día de Muertos. Pásenla muy chido, pidan dulces, pórtense mal, tomen mucho. Bueno, o sea, pero si tomen, no manejen, ya se la saben. Y pues nada, feliz Halloween. Nos vemos. Bye.